Perfecto. Bueno, componentes de la varianza genética. Genética forestal. Con el curso del Dr. Homero Alejandro Garate Escamilla, somos el equipo Team Godzilla, conformado por Ana Ávila Carr, Eusebio Alberto Espinosa Sauceda y José Rafael de León García. Así es. Bueno, variación natural. La importancia de la variación natural. La variación es la primera magnitud que define el potencial evolutivo de una población. Ojo ahí, compañeros. Sin variación no hay evolución, y esto es un punto clave en una especie. Aunque el grado de variación existe en una población, puede venir determinado por la selección natural. No olvidemos que los individuos más aptos y fuertes son los que sobreviven y los débiles o inadaptados son los que tienden a perecer. Así es. Causas y tipos de variación natural. Tenemos la variación fenotípica, que también se divide en morfológica, de forma fisiológica o conductal, que ya lo dice, y otra forma de clasificar la variación es en cuantitativa, siendo esta continua o discreta, su nombre lo dice, y cualitativa, en polimorfismo, así como genotípica. Así es. Variación natural entre los rodales naturales. Las frecuencias genotípicas y o alélicas también utilizan parámetros como la heterogeneidad, disculpo si lo pronuncio mal, media por locus, H, o medias de la variancia genética y factores mendelianos, como ya lo habíamos visto en clases pasadas con todo el trabajo de Mendel sobre los chícharos que eran amarillos, que eran verdes, si tenían rayas o no. De ahí va la variación natural. Y podemos ver una fotografía de dos flores con variación natural. Así es. Bueno, en México, el género Pinus se encuentra representado por 54 especies que crecen en diferentes condiciones naturales. Sin embargo, es frecuente encontrar formas intermedias entre dos o más de ellas, por lo que se dificulta. En la mayoría de los casos, los híbridos pasan desapercibidos al ser considerados solo variantes de una de las especies progenitoras. La hibridación interespecífica en el género Pinus en México y Centroamérica no es rara en los rodales naturales. Mi yo del futuro ahorita explicará un breve ejemplo de esto, de los 54 especies de Pinus, con dos especies que se encuentran aquí en México que se tienden a mezclar. Así es. Bueno, variación genética, que es cuando se altera la frecuencia genética de la población. Las nuevas generaciones presentan cambios en la población original
y componentes de la variación fenotípica. Bueno, esto se refiere a las características que tienen las especies de tener más de un genoma en los distintos individuos que pertenecen a la misma especie. Como se puede observar en estas dos imágenes, todos los organismos son de una misma especie. Sin embargo, cada uno tiene características diferentes y pues esto se debe a que el material genético que contienen no es exactamente igual. Y bueno, ¿cómo se produce esta variación genética? Principalmente porque pues, en la mayoría de los seres vivos existe la reproducción sexual, y esto quiere decir que para producir un nuevo individuo participa más de un individuo anterior. En este proceso van a pasar principalmente tres cosas, que es el entrecruzamiento entre cromosomas homólogos. Este es un proceso que parte de la meiosis, es decir, de la formación de los gametos, y en este proceso pares de cromosomas se unen y se intercambian material genético, y de esta forma se generan nuevas combinaciones de genes. También la permutación cromosómica, que quiere decir que una vez que se han generado cromosomas nuevos y diferentes, pues estos van como a repartirse al azar, y de esta forma no cabrán dos células que tengan la misma combinación de cromosomas. También mutaciones espontáneas. Esto se refiere a que cuando el material genético se replica dentro de un cuerpo, pues muchas veces comete como errores, y este puede ser por problemas en el ambiente. Bueno, existen distintos tipos de mutaciones en el material genético, y uno de los más conocidos son las mutaciones puntuales. En estas, cuando se está copiando un segmento del ADN, se produce un error en la copia. Por ejemplo, como se ve en la imagen, la primer filita, en esta secuencia se cambió el AC por el TC, y por lo tanto se va a producir un cambio. De la misma forma, en lugar de cambiarse las letras, pues también se pueden, no sé, invertir, cambiar, agregarse letras nuevas o borrarse unas que ya existían. También las mutaciones cromosómicas. Esta es una mutación a mayor escala, ya que el error, en lugar de encontrarse en una sola zona puntual de la secuencia de ADN, afecta a una porción importante del cromosoma. Y si nos fijamos en la imagen, se puede ver que en el segmento de este cromosoma puede borrarse, duplicarse o cambiar de posición, y por lo tanto afecta la secuencia del ADN. Y también las mutaciones genómicas son las que se afectan más, ya que involucran a todo el genoma de la especie. Y bueno, esto se debe reproducir principalmente cuando hay problemas en la generación de gametos, ya sean óvulos o espermatozoides, y estos defectos pueden dar al momento de distribuir los cromosomas, ya que pueden pasar que en un lugar se distribuyan, no sé, un cromosoma en cada óvulo, y pueden quedarse dos en uno y en otro pues ninguno. Por lo tanto, el genoma de un organismo queda con 3 cromosomas, y en el de abajo, en lugar de tener un par de cromosomas, solo tendrá uno, y por lo tanto se produce un cambio importante. Bueno, componentes de la variación genotípica. Un genotipo es la colección de genes de un individuo. El término también puede referirse a los dos alelos heredados de un gen en particular.
El genotipo se expresa cuando la información codificada en el ADN de los genes se utiliza para fabricar proteínas y moléculas de ARN. La expresión del genotipo contribuye a los rasgos observables en un individuo y lo que se denomina el fenotipo. En la imagen podemos ver al mejor ejemplo de la varianza genotípica, transmitiendo polen de una flor a otra. Y vamos con lo siguiente. Bueno, una disculpa por el retardo que tengo en mi conexión. El genotipo es el conjunto de genes y la información genética que conforman a un individuo de cualquier especie. El genotipo se transmite de generación en generación. Por otro lado, el fenotipo es la expresión en forma física y las características de un individuo de cualquier especie. Esto sucede en cualquier punto de la naturaleza. Bien, la deriva genética afecta las características genéticas a través del azar. Esta reduce la variación genética en las poblaciones, actúa rápidamente y con efectos drásticos y contribuye a la especiación. Todo esto ocurre generalmente en las poblaciones pequeñas. En la imagen podemos observar a escarabajos de color verde y café. Ahí podemos observar que se reduce la variación genética en la población y al final disminuyen los escarabajos verdes y aumentan los de color café. Bien, existen dos tipos de derivas genéticas muy mencionados debido a una reducción significativa en una población. Uno se conoce como el efecto de cuello de botella y el otro es el efecto fundador. El primero, el efecto cuello de botella, es cuando una población sufre una reducción drástica, además de que reduce la diversidad genética de las especies. Bueno, ¿y por qué efecto cuello de botella? Bien, se le llama efecto de cuello de botella porque imaginemos que tenemos una botella y adentro de esta botella tenemos canicas de diferentes colores. Entonces tenemos algunas canicas amarillas, algunas azules y otras blancas. Así en que en la población original tenemos mucha variación, pero si ahora los queremos sacar a todos de la botella, es decir, si tal vez ocurre un desastre, bueno, tal vez solo 2 sobrevivirían, pero supongamos que solo sobreviven 4. Entonces, después del desastre, solo sobreviven algunos y tal vez no tengan un rasgo que sea más apto para el medio ambiente, pero todo ocurre aleatoriamente. Entonces, por ese desastre que ocurre, solo algunos sobreviven, así que repentinamente ocurre una disminución masiva, no solo de la población, sino también de la variación de la población y muchos alelos que tal vez hayan desaparecido. Así que el efecto cuello de botella es una forma extrema de la deriva genética. Ahora, el efecto fundador, este es cuando se inicia una nueva colonia
a partir de pocos miembros de una población original. La colonia puede presentar menos variabilidad, mostrar una frecuencia no al azar de genes. El efecto fundador no ocurre por un desastre natural. ¿Y por qué efecto fundador? Bien, supongamos que tenemos diferentes alelos y se tiene mucha variación en esa población. Y supongamos que todos conviven en una región y que un par de ellos se separan de la población y comenzaron otra población en otro lugar. Bueno, a este se le conoce como efecto fundador, porque estos que se separaron son los fundadores de la nueva población, y nuevamente eso ocurrirá aleatoriamente. Entonces, ahora hay menor variación en la población original. Son una población más pequeña, así que este es un proceso de deriva genética en el que varios alelos han desaparecido. Entonces, como la población es pequeña, es probable que ocurra la deriva genética. Bueno, interacción genotipo-ambiente. Cuando el ambiente no tiene el mismo efecto en todos los genotipos, se tiene una genotipo-ambiente. Las diferencias ambientales pueden ser que afectan más de un genotipo que al otro. También cambio en el orden de mérito entre distintos ambientes. Bueno, como ejemplo, tenemos estas dos imágenes. En el lado izquierdo tenemos un suelo más rico en nutrientes y en el lado derecho un suelo más pobre en nutrientes. Y también tenemos un genotipo 1 y un genotipo 2. Bueno, en el primer ejemplo, el genotipo 1 tiene un mayor crecimiento en el suelo rico en nutrientes, mientras que en el suelo de menor porcentaje de nutrientes, pues crece más pequeño. Mientras que el genotipo 2, en el primer ejemplo, se ve que tiene un crecimiento, pues no tan pequeño, pero de un tamaño más, no sé, regular. Y en el lado derecho tiene un crecimiento más grande. Por lo tanto, vemos que el genotipo de la planta en el suelo más rico de nutrientes, pues no tiene el mismo genotipo que la planta que crece mejor en el otro ambiente. Y bueno, en esta gráfica también se puede explicar. La línea vertical es la altura de la planta y la horizontal pues son los ambientes, o sea, los dos tipos de suelo. Y bueno, en el genotipo 1 puede ser que sea mejor el ambiente A, pero puede ser peor en el ambiente B. Bueno, y la importancia de esta interacción genotipo-ambiente es el mejoramiento para ambientes diferentes y la evolución de adaptación local. Correlación genotipo-ambiente. Bueno, se refiere cuando existe una asociación, se podría decir, entre el ambiente y el genotipo que afecta el fenotipo. Y como se observa en esta fórmula, que es VP, que es la varianza fenotípica, y esta al momento de tener en sus componentes estaría sumando la varianza ambiental, que es la VE, más la varianza genotípica, VG, más 2 veces la covarianza genotipo ambiente. Y bueno, existen dos posibilidades. Una es mejores ambientes a mejores genotipos y viceversa. Un ejemplo es que a las mejores vacas lecheras se les da más comida y a las peores, se les puede decir, se les da menos comida y como resultado da una correlación positiva que aumenta la varianza. Y el segundo es mejores ambientes a
peores genotipos y viceversa. Bueno, este ejemplo dice que cuando se tiene una camada y se les da más comida a los más pequeños y menor comida a los más grandes, da como resultado una correlación negativa que reduce la varianza. Covarianza entre parientes. El parentesco entre parientes es uno de los fenómenos genéticos básicos desplegados por un carácter métrico. Y el grado de parentesco es una propiedad del carácter que puede ser determinada directamente de la población. Conociendo la genealogía de los individuos involucrados. A continuación, se derivará la covarianza entre parientes usando el método de Malecot, el cual permite examinar las causas del parecido entre parientes y mostrar, en principio, cómo el monto de variación aditiva puede ser estimado a través del grado de parecido observado. Para estimar la covarianza entre parientes, asumiremos que la población está en equilibrio bajo, cruzamiento aleatorio, y que la selección, mutación, interacción genotipo-ambiente y la epistasis están ausentes. Bien, consideremos un locus o que viene siendo un gen y dos individuos que son respectivamente Y1 y Y2, los cuales no están emparentados y no presentan endogamia. El valor genotípico de ambos individuos puede ser representado usando los siguientes modelos lineales, que son Y1 y Y2, ambos igual a M más AP más DMP. M y P se refieren a los alelos recibidos del árbol madre y árbol padre de Y, respectivamente. Entonces, la covarianza entre Y1 y Y2 es covarianza Y1-Y2 es igual a E por Y1, Y2. Se desglosa la ecuación a manera de juntar respectivamente Y1 y Y2 y al final se le suma la suma de los productos cruzados. Aquí es donde los efectos de materno-paterno A y D no están correlacionados. Entonces, covarianza Y1, Y2 es igual a la ecuación que se presenta aquí, donde ya se desglosa de una manera más compleja, donde resultan los valores de VA y VD, donde da como resultado covarianza Y1, Y2 igual a 2RXY por VA más UXY por VD. Y ya con esto se determina la covarianza entre parientes. Esta expresión es la más simplificada y trata principalmente con el caso de un solo gen. Situaciones más realistas involucran aquellos caracteres controlados por varios genes con efectos maternales, citoplasmáticos o nucleares, como es el caso del mejoramiento animal, o bien para los genes ligados al sexo. Covarianza ambiental. Esta es una correlación existente entre el ambiente y el genotipo de la población.
Dicha correlación puede ser de 3 tipos: pasiva, activa y reactiva. Bien, la correlación pasiva es cuando ocurre en el ambiente. Esta ocurre cuando el ambiente es coherente, va en la misma dirección que las características genéticas del sujeto. La correlación activa. Este tipo de correlación incluye aquellos casos en los que el individuo busca o crea el medio ambiente más estimulante para sus cualidades genéticas. Por último, la correlación reactiva. En este caso, es el medio ambiente, las personas que nos rodean, el que reacciona ante unas características marcadas genotípicamente. Y bueno, ahí tenemos las referencias. Como bonus de esta clase, pues mi yo del futuro tocará algunos puntos cuando se reproduzca la clase con ustedes, grupo. Y pues no sé si alguno de mis compañeros desea agregar algún punto que se haya pasado por alto, recalcar un tema o algo. Creo que nadie. Bueno, entonces, pues es todo por nuestra parte. Los dejamos en manos del profesor Homero, del doctor Homero, o quizás el yo del futuro, no estoy muy seguro. Pero por su atención, muchas gracias.